Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a nuestra clase de Derecho Civil de Acto Jurídico que se va acercando a su fase final ya. Es probable que estemos terminando, si no mañana, ya el próximo día martes, eh, porque, digamos, los temas principales ya están vistos. Bien, así que bueno, por eso le digo esta bienvenida ya que nos vamos acercando a su fase final. Esperando como siempre que se encuentren bien, que la salud no esté golpeada y además en estos días hay que también desear y esperar que eh, el vivir, la economía de casa, ¿ah? No los esté golpeando, ¿no? Porque ya sabemos que la pandemia ha golpeado en la parte también económica, sabemos que la gente está no pasándolo bien. Eh, yo de alguna manera voy recibiendo eh, esta conexión con los alumnos a través de sus correos. Eh, Sé que muchos están complicados, se ha notado, por ejemplo, porque me piden la información por correo, dado que están bloqueados en el sistema, porque no han podido pagar la U. Entonces vamos apreciando que las cosas se van poniendo difíciles, ¿no? Y por ahí uno ve la televisión, independiente de las autoridades, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que, bueno, en algunas cosas han dado palos de ciego, en otras se han equivocado, pero hay algo que siempre nosotros en el mundo de las leyes se utiliza, que se han hecho cosas y la buena fe ha existido. El error es posible, pero donde yo no veo ni buena fe ni veo error es en aquella parte de la población que de alguna manera no quiere contribuir también con su comportamiento. Si esto es una cosa de dos. Y por ahí escucho a los médicos siempre decir, estamos desesperados, estamos angustiados, y es lógico, porque ellos son los que tienen que estar allí atendiendo. Entonces resulta provocador que, por ejemplo, allí una enfermera, una arsenalera, un asistente, un técnico médico estén hasta las 4 o 5 de la mañana tratando de salvar a un paciente y cuando se van a su casa se encuentran con que hay alguien que está en una fiesta. Obvio que resulta provocador. ¿Mm? Entonces, se entiende. Y por eso los números están tan mal. A Dios gracias, yo siento que todavía los números en Chile se transparentan, algo que yo siento que no está ocurriendo en todas partes del mundo. Mis respetos a Argentina, pero no sé si realmente las cifras sean tan transparentes como al menos se está intentando acá. Acá todo el mundo participa en opinión de cómo debe ser y las voces han ido escuchando, tanto que incluso se cambió un ministro, ¿cierto? Eh, entonces eso es algo que uno dice, bueno, ahí está, la gente está trabajando, bien o mal está trabajando, pero hay gente que no está aportando y esos que no están aportando son los que en definitiva nos tienen con el problema. La mayoría de los países no ha sido por las medidas, ha sido por la conducta de su gente, por la conducta de su gente. Eso es lo que ha provocado que se salga rápidamente el problema. Pasó en Japón, por ejemplo, con el terremoto. La conducta de la gente. Eso influye mucho. Bueno, y nuestro país, de alguna manera, está teniendo un problema en esa parte. Está teniendo un problema. Seguramente cuando haya pasado ya la pandemia, se va a analizar. Eh, pero al parecer el sistema o el ordenamiento jurídico no está funcionando. La gente no está aceptando las normas. ¿Por qué? No lo sé. Eso habría que estudiarlo. ¿Por qué no nos gusta obedecer? ¿Por qué cuestionamos lo que en el fondo nosotros mismos aceptamos? Una regla de la democracia es que aceptamos las leyes que nos imponen, ¿cierto? Que nosotros mismos nos imponemos. Y por eso votamos en un sistema. Pero parece que la gente tampoco está conforme con eso. Lo que me da miedo, yo que viví la dictadura donde no se preguntaba ni pío, me da miedo, ¿ah? De pensar que la gente esté siquiera
entendiendo que si no se hace como ella quiere, entonces el poder está mal constituido. Eso es el germen de una dictadura. ¿No? Cuando uno empieza a entender que el que está arriba no me gusta, entonces tengo que cambiarlo. Entonces, esta es opinión, obviamente, ustedes pueden tener una opinión diferente, ¿no? Pero siento que hay algo que en el mundo de las escuelas hay que estudiar. ¿Qué está pasando? Que no estamos obedeciendo las normas. ¿Mm? Bueno, son temas. Lo importante es que estén bien, ojalá, dentro de lo posible, luchando. ¿Mm? Y estudiando, por supuesto, porque ya se acercan nuestros momentos finales. ¿Mm? Acabo de subir el fallo. Es un fallo bien interesante. Espero que lo lean durante la semana. Nos puede servir incluso para trabajarlo ya en la última prueba, porque pueden irlo leyendo de aquí hasta ese. Yo voy a hacer además un taller video grabado donde yo hago un análisis. Lo que les decía la semana pasada. ¿No? El análisis de ese taller más lo que ustedes lean nos genera un aporte a todos y entendemos de mejor manera. Bien, ir cerrando algunas cosas. Nosotros la semana pasada estuvimos viendo la nulidad, ya comenzamos a ver la nulidad y comenzamos a ver el efecto de la nulidad entre las partes, ¿cierto? Voy a escribir con rojo porque esto no mancha tanto. Nosotros habíamos dicho, se ve en la pantalla, ¿cierto? Sí, que efectivamente cuando hablamos de nulidad, los efectos entonces son iguales, tanto para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, ¿cierto? Y que lo importante en esto era que efectivamente había que distinguir cuando las obligaciones se encuentran pendientes de cuando las obligaciones están cumplidas. ¿Mm? Y efectivamente, en el caso de las obligaciones cuando ya están cumplidas, nosotros estábamos analizando el efecto que se produce entre las partes y el efecto que se produce respecto de terceros. ¿Mm? Y respecto de las partes, habíamos dicho que aquí la gran norma es el artículo 1687, porque ordena que las partes deben ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo. ¿Mm? Entonces, el gran efecto es la restitución. Las partes son restituidas a un estado situacional, un estado de situación, un estado que era como si el acto o contrato no hubiese existido. Por eso se trasladan hasta ese punto precisamente del acto, el momento, el segundo anterior antes de la celebración del acto nulo. Sin embargo, ese efecto restitutorio, y ahí retomamos nosotros, no siempre opera. Hay situaciones de excepción en que efectivamente no va a prosperar el que las partes puedan ser restituidas. ¿No? Entonces, esta regla tiene excepciones. Y una de esas primeras excepciones es el mismo artículo 1683, cuando nosotros decimos que efectivamente no puede pedir la nulidad aquel que sabía o debiendo saber el vicio que invalidaba el acto. Debía saber, o al menos porque lo celebró, era lógico que tenía que conocer el vicio. De manera que el legislador lo que trasluce en eso es un principio que en el lenguaje latino, como utilizan generalmente los juristas, el nemo auditur, significa que no te puedes aprovechar de tu propia torpeza. Tú celebraste el acto, tú sabías. Entonces a ti no se te puede conceder la acción de nulidad. ¿Mm? Y por eso esta norma de del 1683 debe ser complementada, con el artículo 1687. No, pues estoy mal, estoy totalmente mal. Deme un segundo, vamos a borrar, acá está el borrador.
Y en otro articulado. Ahí sí. En 1468 estaba un poco disléxico con los números, porque ahí precisamente se señala que no se puede repetir lo que se ha dado o pagado por causa ilícita, por causa o objeto ilícito. No, no se podrá repetir. Y en este caso, ¿qué está diciendo el legislador? Usted sabía de qué se trataba esto, por lo tanto, ahora no le acepto la petición. Veamos lo que dice la ley. Nosotros ya lo vimos esto cuando estuvimos analizando eh, los elementos y pasamos por el lado de la causa respecto de la causa ilícita. 1468 no podrá repetirse lo que se haya dado pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. ¿Ven? Nuevamente esta recuerdo de este principio, el nemo auditur, nadie puede aprovecharse de su propio dolo, nadie puede aprovecharse de su propia torpeza. Por lo tanto, es al primero al que se le desconoce su derecho. Otro que nosotros lo mencionamos y que también es el caso del incapaz. ¿Qué pasa si nosotros sabemos que no se puede contratar con un incapaz si no se hace con las formalidades legales? Es decir, por ejemplo, que éste actúe debidamente autorizado o representado. Y en este caso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que efectivamente se celebró un contrato con un incapaz, entonces el legislador dice, no se va a poder pedir la repetición o la restitución de lo que se haya dado o pagado, a menos que se pruebe que el incapaz efectivamente se ha hecho más rico. Entonces, en esta figura, el legislador también, en el efecto de la restitución, pone un límite. Y ese límite es el del 1688. Fíjense. Si se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz sin los requisitos que la ley exige, ¿ven? Es decir, o actuó sin representación o actuó sin autorización. El que contrató con ella no puede pedir la restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del contrato, sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona del incapaz. Y esto seguido en el inciso segundo nos señala cuándo se entiende que efectivamente ese incapaz se ha hecho más rico. Bueno, cuando las cosas que ha recibido por el contrato le hubieran servido y quisiere retenerlas, ¿no? Es una posibilidad. Porque si en el fondo el incapaz dice, bueno, lo que yo he recibido me sirve, yo lo pagué, bueno, se actuó sin los requisitos que la ley exige, pero el legislador dice, en ese caso, se privilegia la subsistencia del contrato cuando se ha hecho más rica. Y dice, se entenderá haberse hecho más rica en cuanto las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ello le hubieran sido necesarias o en cuanto las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas que no le hubieran sido necesarias subsistan y se quisiere retenerlas. ¿Ven? Entonces, en ese caso, el legislador opta por mantener el contrato y no conceder entonces la restitución. Y la última de las excepciones a la restitución es precisamente en materia de frutos. ¿Por qué? Porque en algún minuto puede el juez declarado nulo decir, bueno, usted compró esto, va a tener que restituirlo y la otra parte, por ejemplo, pagó, va a tener que restituir ese precio. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien se declara nulo un contrato en el que el comprador adquirió un vehículo y lo usó durante un año, por ejemplo, lo compró y lo usó para Uber? Entonces, durante un año lo estuvo trabajando y recibió frutos. Lo que recibe el producto de ese trabajo se llaman frutos. Entonces, se declara nulo ese contrato de compraventa porque, supongamos, la persona incurrió en un error. Había una situación de dolo, había una situación de fuerza. Se declara nulo, se tiene que restituir el taxi y entonces, o sea, el Uber, y la persona vendedora dice, bueno, usted usó un año el vehículo, ahora me lo tiene que
devolver, pero no solo me tiene que devolver eso, me tiene que devolver los frutos con los que rentó mi vehículo. ¿Mm? Bueno, y ahí el legislador dice, a ver, veamos, ¿estuvo de buena fe? Si estuvo de buena fe, ¿te acuerdas lo que le decía yo incluso a propósito de la opinión con la que comenzó esta clase? La buena fe es precisamente una presunción que opera. Ustedes la vamos a ver este próximo semestre, precisamente en la que se dice que la buena fe se presume, las personas actúan de buena fe. ¿Mm? Fíjese, el poseedor de buena fe, 907, inciso tercero, el poseedor de buena fe no es obligado a la restitución de los frutos percibidos antes de la contestación de la demanda. En cuanto a los percibidos después, estará sujeto a las reglas de los dos incisos anteriores. O sea, mientras yo no haya contestado la demanda, técnicamente eh, puedo, puedo efectivamente conservar los frutos. Una vez que contesto, ahí ya, bueno, ya no opera el beneficio. En esos casos, entonces, estaríamos como en una especie de, bueno, son de hecho, no es una especie, sino que son excepciones a la restitución. Bien, veamos ahora, para finalizar este capítulo de la nulidad, qué pasa con la nulidad respecto de tercero. ¿Mm? ¿Por qué esto pasa a ser importante? Porque piensen ustedes en lo siguiente, vamos a graficar esa figura. Supongamos que efectivamente esta es una compraventa. El comprador, perdón, el vendedor efectivamente le vendió un vehículo, ¿cierto? A el comprador. Y ese comprador ya llevaba un año, por ejemplo, lo usó 1 o 2 años como Uber. Sacó rentas, lo fue bien, pero después dijo, lo voy a cambiar porque necesito un auto más nuevo. Y se lo vendió a un tercero. Entonces, en algún minuto, este vendedor alega que este contrato de compra-venta era nulo. ¿Por qué? Porque lo tengo en la mano. Supongamos porque había error, porque había fuerza, qué sé yo, entonces lo declara nulo y este comprador tiene que restituir por el efecto el vehículo, pero el comprador dice, pero yo ya no lo tengo, lo vendí hace un año. Eso. Entonces, en ese caso, ¿tendrá alguna acción el vendedor en contra de este tercero? Pues sí la tiene, porque en contra del vendedor va a intentar la acción de nulidad, pero en contra del tercero va a intentar la acción reivindicatoria, porque al declararse nulo el contrato de compraventa, el vehículo vuelve al patrimonio del vendedor en términos de dominio, de propiedad, y por lo tanto él tiene derecho de rescatarlo de quien quiera que lo tenga. ¿Por qué? Porque precisamente está, al declararse la nulidad, se confiere también la acción reivindicatoria. Conjuntamente con el intento de nulidad, se confiere la acción reivindicatoria. Fíjese lo que dice el artículo 1689. La nulidad judicialmente pronunciada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores. Ahí tienen. ¿Mm? O sea, el vendedor va donde el comprador ya no tiene nada que hacer porque él se deshizo, vendió el auto, pero como el contrato está nulo, el vendedor tiene derecho a intentar la acción reivindicatoria en contra de terceros poseedores. La gran fuerza que tiene la norma es que el artículo 1689 no señala en absoluto la diferencia del poseedor. Por lo tanto, se puede intentar la acción en contra de este tercero, sea que esté de buena o de mala fe. Después ustedes se preguntarán inmediatamente, pero este tercero, ¿qué sabía de esto? Va a entrar en una complicación. La única opción, la van a aprender más tarde, que el tercero va a tener que pedir que el comprador le defienda. Por eso uno analiza allá en el contrato de compraventa como una norma de saneamiento, en este caso saneamiento de la evicción. ¿Qué significa? Que el comprador, en este caso, que es vendedor para este efecto, porque le vendió al tercero, va a tener que amparar a este tercero en la protección, alegando que no hubo error, que no hubo dolo, qué sé yo, así que no prospera la acción.
Pero si efectivamente pierde en su defensa, el tercero va a tener que restituir, no queda otra opción, pero él tendrá que, este comprador tendrá que es vendedor para este tercero, tendrá que indemnizarlo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque él ha visto, evita la cosa, la ha visto perdida, digamos, como consecuencia de una sentencia que ordena que sea restituido el bien. ¿Bien? Bueno, ahora, si hubiese pasado, por ejemplo, en este caso, un tiempo de prescripción, el tercero podría rechazar. No, no procede en este caso porque se ha producido la prescripción, a mi favor la prescripción, y habiendo operado la prescripción, rechaza la acción del vendedor que está tratando de recuperar ese vehículo que le era propio. ¿Mm? Si fuese ese el ejemplo. ¿Mm? Por eso es tan importante este efecto, ¿no? Que es la acción reivindicatoria. Yo la abrevio ahí, la acción reivindicatoria, y que en el fondo permite recuperar la especie de manos de terceros. ¿Mm? Bien, bien. No hay mucho más allí que decir en este momento porque la primera parte ya la habíamos visto la semana anterior. Bien. Eh, una sanción más que a nosotros nos queda por analizar es la inoponibilidad. Vamos a dejar un segundito antes de ir a la inoponibilidad, que es la última sanción que vamos a ver, eh, a lo que una especie de recordatorio, que es el artículo 1444. ¿Se acuerdan que el artículo 1444 señalaba que cuando se omite un elemento esencial, el acto o no produce efecto alguno, y por eso hemos visto todo lo relativo a la nulidad, o degenera en otro diferente? Esa también es una sanción al acto jurídico que indica que si se ha omitido algún elemento, podría ser que la sanción natural sea la nulidad, pero en algunos casos se va a producir la conversión del acto, ¿no? Esa expresión en su momento dijimos como ejemplo, recordando que, eh, por ejemplo, si la aceptación, si la aceptación efectivamente altera la oferta, la aceptación se transforma en una nueva oferta. ¿Ven? Entonces ahí el acto se convierte. ¿Eh? Hay pocos actos que pudieran dar como ejemplo. Hay, por ejemplo, o sea, pudiéramos dar como casos de actos de conversión. Hay una norma por allí también en los instrumentos privados, instrumentos públicos, perdón, en los que se ha faltado alguna formalidad que pueden hacerse valer como instrumentos privados. También ahí existiría una forma de conversión que es una alternativa a la nulidad, pero son pocos los casos porque el legislador respecto al menos de la nulidad absoluta, es casi intransable, no habiéndose cumplido con los requisitos de validez del acto jurídico, aquellos requisitos que son de la esencia, como el que analizamos en el artículo 1445, el legislador castiga derechamente con la nulidad, no permite la conversión del acto, pero hay que mencionarlo porque en esta parte estamos precisamente cerrando el efecto de la nulidad. Bien, bueno, vayamos entonces a este aspecto que estoy mencionando ahora, que es otra forma de sanción de ineficacia, que es la inoponibilidad. Vamos a sacar enunciado en el día de hoy porque quiero que además hagan ejercicio de leer el fallo para que a lo mejor ya en una de esas, la clase del miércoles, lo podemos ya estar comentando. ¿Bien? Entonces, borramos aquí. Y entonces nos vamos a la última sanción de ineficacia, que es la inoponibilidad. ¿Bien? La inoponibilidad, que efectivamente
también puede ser considerada porque aquí se ha omitido un requisito. La diferencia está que esa omisión no desciende en la nulidad, sino que causa un efecto diferente, que es hacer que el acto no sea oponible. ¿A quién? Vamos a ver, porque hay que ver cuál es el requisito omitido para saber a quién ese acto en el que se omitió ese requisito no le va a ser oponible ese acto. Existe un concepto, ¿no?, que se acostumbra a dar de la inoponibilidad y lo describe precisamente como la ineficacia respecto de terceros. ¿Ven? Ahí ya estamos identificando de inmediato quién es la víctima. La víctima es un tercero. La ineficacia respecto de terceros de un derecho nacido como consecuencia de la celebración o de la nulidad de un acto. Por eso, lo primero es que el concepto parte de la base que existe ineficacia. Existe ineficacia. Pero esa ineficacia es respecto de quién? Esa ineficacia es respecto de terceros. ¿Y qué es lo que le va a resultar ineficaz a ese tercero? Un derecho. Este derecho, vamos a poner por eso las flechitas en sentidos diferentes, le va a ser ineficaz este derecho, y este derecho ha nacido como consecuencia de la celebración o de la nulidad de un acto. Se celebró un acto o se anuló un acto y eso generó un derecho para las partes que celebraron ese acto. Pero ese derecho que ha nacido es ineficaz para los terceros. Las razones por las cuales ese derecho es ineficaz para los terceros no quedaron sistematizadas en nuestro código. Nuestro código no tiene una regla, así como, por ejemplo, si hemos estudiado a partir del artículo 1681, estudiamos la nulidad, ¿cierto? No, pues no hay una sistematización dentro del código respecto de la inoponibilidad. De manera que son los autores a través de distintas normas que van construyendo esta figura de la inoponibilidad, respecto a la cual se volverá allá al final o a mediados, por ahí en la teoría general del contrato. Se vuelve a hablar de esta inoponibilidad como una falta de eficacia también de los contratos. Entonces, en este caso, lo que hacen los autores es ellos teorizar y sistematizar esta teoría de la inoponibilidad. Y para ello van situando casos. ¿Cuándo existe inoponibilidad? Cuando se dan los casos que indica el legislador. Entonces, esto está tratado aquí, el concepto en su explicación, y luego entonces viene el análisis de los casos de inoponibilidad. Y por ejemplo, para comenzar hoy día la clase de hoy día, tenemos primero la inoponibilidad por forma. ¿Qué significa esto? Significa que aquí, respecto de terceros, el acto es ineficaz porque no se ha cumplido con algún requisito de forma, en virtud del cual el tercero podía tomar, por ejemplo, conocimiento de ese derecho. Entonces hay una inoponibilidad por forma, no se ha cumplido con un requisito de forma. Podría ser, por ejemplo, la omisión de un requisito de publicidad, una notificación. Un caso, digamos, que podríamos aplicar aquí, porque esta clasificación de inoponibilidad puede ser de forma, puede ser de fondo. Cuando es de forma es porque se omite un requisito que no afecta al acto en sí mismo, pero sí afecta respecto de terceros porque no toman conocimiento de ese acto. El caso es el artículo 1901 y 1902. Ahí se habla de la cesión de créditos personales. Entonces resulta que pueden existir
créditos, alguien tiene un crédito en contra de otro, y ese crédito es una cosa, es un bien, y por lo tanto el día de mañana se puede deshacer de eso. Esto es muy común, por ejemplo, los bancos. Supongamos que el banco tiene, no sé, 10.000 pagarés de créditos inferiores al 1.000.000 de pesos. Y dice, esto me está molestando porque allí hay que seguir las cobranzas, qué sé yo. Entonces, ¿qué hace? Vende esa cartera de créditos, supongamos de consumo, inferior a 1.000.000 de pesos, a una empresa de cobranza. La empresa de cobranza le dice, bueno, pero ¿cuántos son en total? Miren, en total son 50 millones de pesos. La casa de cobranza le dice, bueno, ¿qué hacemos? Hagamos un trato. Yo le compro todos esos créditos, supongamos son 10.000 créditos, en 42 millones de pesos. El banco dice, bueno, pierdo algo, pero en el fondo me libero del problema. Y, por su parte, la empresa dice, bueno, compramos en 42, que recuperemos 48, aspiracionalmente, ¿no es cierto? Entonces el banco le dice, ya es el negocio. Entonces lo venden por 42, el total son 42 millones de pesos, hay que aplicar a lo mejor los intereses y con eso puede verse beneficiada la casa de cobranza. Obviamente que los deudores no se ven beneficiados, pero es para generar el ejemplo. Entonces, en este caso, hay que entregarle los pagarés a la casa de cobranza, porque en el fondo yo estoy vendiendo un crédito. Te entrego el crédito, tú me pagas el precio y yo me olvido de esto. Pero aquí, en esos pagarés, hay deudores. Y esos deudores, ¿qué pasa cuando llega esta casa de cobranza? A decirle, oiga, vengo a cobrarle el crédito. Y va a decir, bueno, pero si yo tenía un compromiso con el banco, no con usted. Entonces, para evitar esa situación, el 1902 señala que esa cesión debe ser notificada al deudor, de manera que el deudor tome conocimiento. O bien, el deudor debe aceptar esa cesión del crédito. Si así ocurre, se habrá cumplido y no habrá problemas de inoponibilidad, pero si no ocurrió, es decir, si no se notificó al deudor o éste no aceptó, pues al deudor esa cesión le es inoponible. Los efectos de esa cesión son ineficaces respecto de ese deudor que pasa a ser un tercero para este efecto. Aquí el derecho, ¿quién lo tiene? La casa de cobranza, ella tiene un derecho. ¿Pero qué le dice el tercero? Tu derecho a mí me es inoponible, porque para que me hubiese sido oponible, tú tendrías que haberme notificado y no lo hiciste. ¿Ven? Y ahí tenemos un caso de inoponibilidad por forma. También tenemos un segundo caso. Por ejemplo, inoponibilidad de fondo. Aquí el derecho le es inoponible al tercero porque no se ha cumplido con un requisito esencial del acto que haga que ese tercero quede vinculado a los efectos del contrato. Como no se ha cumplido con ese requisito esencial que vincula ese acto, entonces al tercero, ese tercero puede decir, pues yo no tengo participación en este acto, por lo tanto, ese derecho a mí me es ineficaz. El caso más común es el artículo 1815, la venta de cosa ajena. Allí, si ustedes lo leen, dice, la venta de cosa ajena vale sin perjuicio de los derechos del dueño mientras estos no se extingan por la prescripción. Supongamos que aquí yo, por ejemplo, tengo mi código aquí. Yo siempre digo mi código, pero resulta que este no era mi código. Resulta que este código, un día, un compañero de la universidad me lo facilitó y yo como nunca me lo cobró, yo dije me lo habrá regalado, entonces supuse que era mío y lo vendí. Bueno, ahí tenemos entonces una venta de cosa ajena. El día de mañana aparece mi compañero, que era propietario del código, me dice, oye, José Luis, yo te presté un código. Y yo le digo, pero ¿cómo me lo prestaste? Yo pensé que me lo habías regalado porque además me lo pasaste justo el día de mi cumpleaños. No, pues ese código es mío, lo necesito, qué sé yo, era un código universitario, en fin.
puede tener cualquier razón, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo le decía, ¿sabes qué? Tu código lo vendí. Venta de cosas ajenas. Él, como verdadero dueño, va a decir, bueno, yo no tengo nada que ver, yo no participé en esa venta, tú vendiste algo que era mío, para mí ese acto es ineficaz. Por lo tanto, él podrá ir donde la persona que yo le vendí el código y le dirá, mire señor, yo lo lamento, a usted le vendieron un código que no era del vendedor, así que yo vengo a reivindicarlo, a recuperarlo. Esa persona le podrá decir, bueno, ahí está su código, yo hablaré con Consuelir para ver cómo solucionamos el problema, o puede decir, no, a mí me vendieron y esto es mío. Bueno, ahí vamos a tener un problema. Pero ese problema lo verán después allá en contrato. El problema que tenemos ahora es que aquí, para el verdadero dueño, esa compraventa es un acto absolutamente inoponible, ¿ah? Porque no está, de alguna manera, o sea, no concurrió en el acto, no concurrió de ninguna manera en el fondo, y por lo tanto queda libre su derecho de exigir que se le restituya ese bien. ¿Ven? Ahí tienen otra forma de inoponibilidad. Pongamos acá otro caso, en este lado. Por ejemplo, también no tenemos inoponibilidad inoponibilidad por falta de publicidad. Esta es otra forma de inoponibilidad. En este caso, aquí el legislador señala que no van a serle aplicables a los terceros los efectos de un acto cuando no se ha dado cumplimiento a las normas de publicidad. Cuando nosotros vimos al comienzo de este curso las formalidades de publicidad, dijimos precisamente que cuando se incumplía una sanción de publicidad, la sanción no es la nulidad, la sanción es esta, la inoponibilidad. Y de allí que efectivamente haya medidas de publicidad de simple noticia. Por ejemplo, si se ordena que tiene que publicar, ¿m? Piensen ustedes, por ejemplo, un extravío de documento, hay que publicarlo en el diario oficial. Un cambio de nombre, hay que publicarlo en el diario oficial. Entonces, esos cambios, o sea, esas publicidades que se hacen mediante aviso, por ejemplo, hay unas que si uno está regularizando bienes raíces, hay que publicar ahí en la oficina del conservador. Todas esas publicaciones son de simple noticia porque es un aviso a la comunidad en general. Generalmente, bueno, la comunidad en general, generalmente, mira que estoy bien. La comunidad, dentro del plazo que se abre, por ejemplo, 30 días, tendrá derecho de formular algún tipo de oposición. ¿No? Si así es, bueno, habrá que ver procesalmente cómo opera esa oposición en el acto en que se está realizando. Lo importante es que quien lo está pidiendo haya cumplido, porque si no publicó, inmediatamente los terceros van a decir, no habiéndose publicado, este acto para nosotros es absolutamente desconocido. Las posiciones efectivas, por ejemplo, se tienen que publicar también. Eso es de simple noticia, cuando la noticia o la publicidad es abierta a todo público. Pero también la medida de publicidad puede ser sustancial. En ese caso significa que la publicidad tiene que ser con una persona determinada. En ese caso podemos mencionar este mismo, ¿no? Porque ahí, ¿a quién se debe notificar? ¿A todo el público en general que el banco cedió sus créditos a una casa comercial? No. Tiene que notificar al deudor preciso cuyo crédito ha sido cedido desde el banco hasta la casa de cobranza. ¿Ven? Entonces ahí no basta con que yo publique en un diario que cedió mis créditos, no. Tengo que notificar a cada uno de los deudores o cada uno de los deudores tiene que aceptar esa cesión. Si así no ocurre, se habría infringido entonces una medida de publicidad sustancial porque está enfocada directamente con un sujeto en particular. Bien,
Bueno, ahí tenemos esos casos. Mañana vamos a continuar viendo los otros casos de publicidad. Aprovechen que nos va a quedar un poquito más de tiempo aquí para leer el fallo. Es un fallo de nulidad relativa, es bien, digamos, dinámico, es muy conceptual y eso les puede ayudar a recordar y aplicar muchos de los conceptos que se vieron durante este curso. Bien, bueno, así que lo dejamos hasta allí por el día de hoy y nos vemos nuevamente el miércoles. A seguir cuidándose, a ir estudiando. Ya vamos a ir, ojalá el miércoles tener más o menos claro cómo lo vamos a hacer porque la universidad ha adelantado los exámenes y es probable que nosotros ya estemos muy próximos a nuestro examen. ¿Mm? Así que yo voy a confirmar hoy día y ya mañana miércoles lo conversamos o al menos, bueno, lo vemos en la información que va a quedar en nuestra plataforma. Eso sería, como les digo, cuidarse mucho y no ser porfiado. Recuerden que si nosotros nos cuidamos, nosotros no nos enfermamos. Y si no nos enfermamos, no ocupamos una cama de hospital que puede ayudar a alguien. Eso es lo que tenemos que tener presente. No lo hagamos por nosotros, hagámoslo porque hay personas que sí van a necesitar una cama de hospital, sobre todo de hospital público, que si yo me enfermo por porfiado voy a estar ocupando esa cama, pero si no me enfermo y me cuido, alguien que sí lo necesita va a poder ocupar esa cama. Siempre pensar en el otro. Bien, pues, nos vemos entonces mañana miércoles. Chao, chao.